Buenos días, bienvenidos a nuestro miércoles de podcast. Oramos deseando que Dios nos utilice como medio para transmitir su palabra. Como últimamente he estado meditando en libros cortos, hoy nos toca un nuevo libro después de haber meditado en Lamentaciones. Esta vez es en el Nuevo Testamento y he estado meditando en el libro de Efesios. Un libro sencillo y complicado a la vez, que nos enseña nuestra identidad como el cuerpo de Cristo y nos exhorta una vida digna a quienes somos llamados. Hoy no voy a presentar a otra persona, ya que me toca compartir la reflexión. Deseamos que Dios nos siga desafiando por medio de este libro, como siempre lo ha hecho. Yo soy Leandro y los invito a estar atentos a su palabra. Vamos a iniciar nuestro tiempo de reflexión dando lectura al pasaje de hoy, Efesios 4, 1 al 12. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, hermanos, no hay duda de que el pasaje de hoy enfatiza la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Y esta unidad no es una unidad impuesta por una autoridad externa, sino el resultado del poder de Cristo dentro de la iglesia. Cuando hablamos de esta unidad, tampoco está afirmando que todos son iguales o deben ser iguales, pero sí el tener como meta el propósito a la cual fueron llamados. Es por eso por lo que Pablo comienza este capítulo exhortando a que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Es importante recordar que en esta epístola, desde el capítulo 1, nos recuerda quiénes somos. Hermanos, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Quiénes somos? Somos personas benditas, escogidas desde antes de la fundación del mundo en Cristo, para que seamos santos y sin mancha, para que siendo adoptados seamos para alabanza de su gloria. Si nosotros nos olvidamos de esta verdad, no hay forma de entender cuál es la manera de andar como es digno al llamado al que fuimos llamados. ¿Recordamos esta identidad diariamente? Muchas veces nos olvidamos de esta maravillosa identidad que Dios nos ha regalado. Ahora, veamos nuevamente los versículos 3 al 6. Dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vean cuántas veces repite esta expresión una. De esta manera es insistente en enfatizar la unidad, pero en el versículo 7 también nos dice que a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, como mencionamos, Dios no nos hace a todos iguales, pero esta diversidad
en lugar de dividir a la iglesia, une de una manera orgánica para cumplir un solo propósito. ¿Esto no nos recuerda el obrar de Dios? Nosotros confesamos en un Dios único en tres personas: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Son tres personas de Dios, pero con una misma finalidad. También recordamos a Jesús llamando a sus primeros 12 discípulos. Si vemos cómo eran cada uno de ellos, es increíble lo diferente que eran. Pero Jesús los llama a un mismo propósito, a un mismo ministerio. ¿Cuántas veces estamos molestos por aquel hermano o aquella hermana que piensa diferente a mí? ¿Cuántas veces deseamos ser iguales? Pero no que yo sea como el otro hermano, sino que el otro esté igual a mí, o piense como yo pienso. Veamos a nuestro alrededor la diversidad de personas que Dios me ha concedido. Claro que somos diferentes, pero debemos ser uno en el llamado de nuestro Dios. Ahora, ¿para qué Dios nos llama a esta unidad? Para que la iglesia pueda estar firme ante cualquier situación adversa en este mundo, para poder permanecer en el camino correcto y de esta manera mostrar el obrar de Dios a este mundo, para que cada uno de los miembros de la iglesia y la iglesia en conjunto pueda reflejar a Dios. Perdón que yo sea repetitivo, pero ¿cómo comenzaba la exhortación de Pablo? A vivir una vida digna de nuestra identidad. ¿Cuál era la finalidad de nuestro llamado? Para ser de alabanza de su gloria. En otras palabras, reflejar la imagen de Dios a través de nuestras vidas. Y para esto, Cristo vino en persona a este mundo, padeció, resucitó y ascendió a los cielos de donde provenía. En los últimos versículos de hoy, ¿qué más hizo Jesús? Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esta lista no está presentando una jerarquía dentro de la iglesia, aunque sí podemos relacionar de algún modo con la autoridad dentro de la iglesia. Tampoco es una lista absoluta, ya que podemos encontrar otras listas que son un poco diferentes a la del capítulo 4 de Efesios. Ahora, en cuanto a estos últimos dos versículos, me gustaría comentar dos puntos. Primero, no hay duda de que se está hablando de dones, que es Jesús Él mismo quien constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y que la finalidad de estos dones es para la edificación del cuerpo de Cristo y no de un beneficio personal. Siempre tenemos que discernir este punto para no caer en falsas enseñanzas. Y el otro punto importante es que estos dones, oficios, como los quieran llamar, que Pablo menciona en esta parte de Efesios, tiene relación con la enseñanza de la palabra. Entonces, yo en mi reflexión puedo entender que lo indispensable para poder alcanzar esta unidad en medio de la diversidad, la cual me va a llevar a vivir la identidad de quién soy, viviendo dignamente a la vocación con que fuimos llamados, es el conocimiento de Dios por medio de la palabra. No hay una edificación del cuerpo de Cristo, no hay una edificación de la iglesia sana fuera de lo que la palabra nos enseña. La palabra de Dios tiene que ser la luz que guíe nuestros pasos. ¿Cuánto tiempo estamos oyendo a Dios por medio de su palabra? La Biblia no es un manual de vida, la palabra de Dios es la vida misma. Oro para que Dios le siga hablando de una manera personal a cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga. ¿Les habló Dios hoy a través de estas palabras? Recordemos que el podcast no suprime el tiempo de meditación personal. Los invitamos a mantener esta disciplina indispensable para el cristiano. Si deseas conocernos un poco más, no dudes en escribirnos. Estamos en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube como Meditación Bíblica México y también puedes escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com.
Nos despedimos hasta la semana que viene, invitándolos a compartir este mensaje con amigos, familiares y con todas las personas que puedan alcanzar. Dios lo bendiga y feliz semana.